para el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestra explicación de medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, la clase anterior nosotros ya habíamos explicado cuáles son esas medidas, cuáles son las fórmulas que nosotros utilizamos, la fórmula para calcular el promedio o la media. Tenemos la fórmula de la mediana, que también se trabajó, tener en cuenta la posición, el acumulado, la frecuencia absoluta, la amplitud y el límite inferior. Y el día de hoy, pues vamos a trabajar la moda. Entonces, recordemos que por teoría, ¿qué es la moda? ¿Algún estudiante que me recuerde? Eso es lo que más se repite. El dato que más se repite, el dato que muestra mayor frecuencia, en este caso pues será el intervalo que nos muestre mayor frecuencia y demás. Listo. Entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio ejemplo. Vamos a hacer aquí un repaso pequeñito. La media o promedio, ¿cómo se calculaba? Agregábamos otra columna y hacíamos la multiplicación de ¿qué? Alguien que me recuerde, ¿qué valor colocábamos acá? La multiplicación de 7 por 2, de la frecuencia absoluta y ese X, sí que no me acuerdo cómo se llama. Marca de clase, ¿listo? Marca de Entonces clase. multiplicábamos la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y después de eso, ¿qué hacíamos? La sumatoria de todo. Y finalmente, dividir por el número de datos. perfecto, excelente, chicos, muy bien. La mediana, entonces la mediana, ¿qué era lo primero que nosotros teníamos que calcular? La posición. La posición. Perfecto. ¿Cómo calculo la posición? El número de datos dividido en 2 Si es que... para pares. Si es par. Perfecto. Y si es impar, entonces utilizábamos, mire, aquí quedó el sopletico, utilizábamos esta fórmula. N más 1 sobre 2, pero solo para la posición. Aquí en la fórmula yo no cambio nada. Aquí sí vuelve y aplica 40 sobre 2, o bueno, 41 como sea. Listo. Y luego de esa posición, ¿qué hacíamos, chicos? Ya seleccionábamos la posición y lo poníamos en la ecuación. Listo. Y pregunto, ¿dónde yo seleccionaba esa posición? En la tabla. En la tabla. ¿En cuál columna? ¿Dónde yo buscaba la posición? En Toda la la fila. En la marca de clase, en la frecuencia absoluta, en la porcentual, en la acumulada, La frecuencia absoluta. En absoluta la Muy frecuencia. bien, buscábamos era aquí en esta frecuencia acumulada y listo. Posición seleccionábamos. ¿Y qué elementos extraíamos de ese intervalo? ¿Qué significa esto? Límite. El límite que inferior. Inferior del intervalo. Ok, esto es la frecuencia que absoluta del intervalo, ¿no? Importante Absoluta. aprendernos esto. Esta viene a ser la que La amplitud del La frecuencia. intervalo. La amplitud. perfecto. la Este amplitud. F sub menos 1 que es La frecuencia La acumulada. frecuencia acumulada anterior. anterior, perfecto, muy bien. Y esta sí, no se puede decir que es la posición, sino es la división o la mitad del número de datos. Si son 41, me quedaría 20.5. ¿Listo? Únicamente utilizo la impar para encontrar este valor de la posición. Importante hacer énfasis en eso. Listo, excelente, chicos. Operábamos, encontrábamos, tener cuidado en las operaciones, ¿no? Recuerden, yo siempre arranco 20 menos 13, hago ese resultado, lo divido en 11, listo, lo multiplico por 8 y ahí sí le sumo 27. Si ustedes van a hacer este ejercicio directo en la calculadora, no olviden colocar los paréntesis, pero es mejor hacerlo, digamos, paso a paso, si no tienen de pronto la habilidad de colocar toda la instrucción. Si ustedes hicieron todo esto bien, pero se equivocaron en esto, chicos, lo lamento. ¿Listo? Porque esto es operatorio. Recuerden que aquí tienen que darme un resultado y trabajen siempre con 2 decimales para la respuesta final. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, Profe, una pregunta. señor,
O sea, en la fórmula de la mediana que hice n sobre 2, si fuera un número impar ya no le agrego el 1 en esa fórmula, ¿cierto? Solo para hallar la posición tengo que agregarle el 1. Sí, listo, vamos a aclarar ahí. Por ejemplo, tengo 55 datos, ¿listo? O sea, este es mi n. Tengo 55 datos. Voy a hallar la posición de esos 55 datos. Entonces, como son datos impares, miren, como son datos impares, voy a aplicar esta fórmula. Me quedaría 55 más 1 sobre 2. ¿Cuánto me da eso? 26, 28. 28, ¿26 o 28? 28, 28. Entonces, este 28, que es la posición, voy a ir a buscarla acá. Pues obviamente aquí no va a acordar porque no es el caso. Y después de buscar la posición, cuando vaya a aplicar la fórmula, esto no cambia. Aquí sí me queda 55 sobre 2. Aquí no es que a esta fórmula le vaya a agregar el 1, no. Aquí ustedes toman el n, lo dividen entre 2, en este caso sería 55 sobre 2 y le restan la frecuencia anterior. ¿Listo? Únicamente esta fórmula es para encontrar la posición. Este pedacito que nosotros estamos haciendo acá es para encontrar la posición únicamente. ¿Claro ahí, Rodríguez? Sí, señor. Hola. Ay, Dios, Sí, no hay señor. internet. Sí, No, pues sí. listo, chicos. Entonces, permítanme, aquí me desconecto del Wi-Fi porque eso está como colgadito ahí. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a trabajar la moda. ¿Qué sucede con la moda? Si yo observo, todas las F son minúsculas, ¿cierto? El F es su I. Entonces, la clave está aquí en mi frecuencia absoluta. ¿Listo? Hasta ahí voy claro, chicos. ¿Me escuchan? Es que... Sí, Sí, señor. señor. Ah, listo. Gracias. Yo a veces pienso que se va el internet o algo y estoy hablando aquí solo. Listo. Entonces, para nosotros encontrar la moda, se trabaja es con la frecuencia absoluta, con esa columna, con esta que ustedes ven acá. ¿Y qué voy a buscar? ¿Qué dijimos que era la moda? El dato que más que se repite. Voy a buscar acá el dato que más se repite, ¿cierto? Y lo vamos a seleccionar. Entonces, en este caso, ¿cuál es el dato que tiene mayor frecuencia? El 12. ¿Listo? Si por X o Y motivo, digamos que hubieran dos daticos que tuvieran la mayor frecuencia, la respuesta es que la moda es compartida y se denotan los dos intervalos. Es la forma fácil. ¿Listo? Pero generalmente estos ejercicios de frecuencias, de medidas de tendencia central con datos agrupados, siempre hay un dato que se resalta más que los otros. Entonces, en esta primera explicación, tomo la frecuencia absoluta y busco cuál es el dato mayor que se repite o el dato que más se repite acá y encierro ¿qué? El intervalo. ¿Listo? Después de eso, pues voy a encontrar cada uno de los elementos. Primero, el límite inferior del intervalo. Entonces, el límite inferior de ese intervalo es 35, ¿cierto? Veámoslo acá. Luego miro la amplitud. Entonces, ¿cómo calculábamos la amplitud? ¿Alguien que me recuerde? 43 menos 35. Perfecto, muy bien, nos queda la amplitud. Luego tomo el F sub I, o sea, la frecuencia absoluta, miren, tome la frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? El 12. ¿Listo? Luego, ¿qué significará F sub I menos 1? Al 12 le restamos una unidad. Número anterior. La frecuencia anterior, pero de la absoluta. No se me vayan a confundir por acá con las acumuladas. Acá no trabajamos acumuladas, trabajamos absolutas. Entonces, nos queda la frecuencia anterior, que es 11. Y finalmente, ¿qué significará F sub I más 1? La frecuencia, la siguiente. La frecuencia siguiente. En este caso viene a ser el número ¿qué? 4.
Si mi intervalo profe? hubiera quedado acá de último, si mi intervalo hubiera quedado de último, la frecuencia siguiente, ¿cuánto vale? 0. ¿Listo? Pregúntame, Juanita. No, profe, eso te iba a preguntar. Y entonces, digamos, si la frecuencia absoluta que, bueno, sí, la que más se repite está en el primero, Entonces, entonces la también anterior, valdría ¿cuál cero sería? la 0 sería la 0, anterior. ¿sí? ¿Listo? Ah, bueno, Así gracias. lo trabajaríamos así. Listo, chicos. Entonces, después de tener todos nuestros datos, nosotros vamos a aplicar nuestra fórmula. Entonces nos queda acá que la moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Sí? O sea, 12 menos 11. Todo esto dividido y hacemos estas operaciones. Primero, la absoluta menos la anterior más la absoluta menos la siguiente. ¿Listo? Profe, una pregunta. Es que tengo una Señor, duda. Es que señor. no entiendo cómo se sacaba el FI más 1. El FI más 1 es, recuerda, FI menos 1 es la posición anterior y FI más 1 es la posición siguiente. Ah, listo, profe. Anterior y siguiente. Anterior y siguiente. ¿Listo? Sí. Entonces hacemos la resta. Aquí nunca, dentro de esos paréntesis, nunca nos puede dar un número negativo. Esa es una clave, chicos. Nunca nos puede dar un número negativo. ¿Y por qué no nos puede dar negativo? Porque al número más grande le estamos restando los más pequeños. Entonces, si por X o Y motivo a usted le dio un número negativo dentro del paréntesis, tenga cuidado. Algún error cometió o los ubicó mal. Resolvemos primero cada uno de los paréntesis. ¿Cuánto me da? Bueno, 12 menos 11 me da 1. 11 menos 12, 1. 12 menos 4, 8. ¿Listo? Operamos esto nos viene a quedar un noveno. Ese un noveno lo multiplicamos por 8 y lo sumamos a 35. ¿Cuánto me dio la moda? La moda es 35.88. Recuerden siempre tomar 2 decimales, pues para mi caso. ¿Listo? ¿Y cómo yo verifico? Alguien que me recuerde cómo se verifica si el ejercicio nos quedó bien. Nosotros podemos verificar si nos quedó bien o presenta algún error. ¿Quién En el recuerda? intervalo, Quitarle- dentro del intervalo. de la amplitud. Perfecto, chicos. Tenemos que ir al intervalo y verificar si este valor está dentro de este intervalo. Entonces pregunto, ¿35.88 está entre el intervalo de 35 y 43? Sí, señor. Correcto. Entonces significa que la moda nos quedó bien. Y listo. Esa es la manera como nosotros vamos a calcular la moda. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estudiantes de 11? Profe, tengo una Yo tengo pregunta. una pequeña duda. Bueno, listo. Vamos por partes. Primero las niñas. Escucha. ¿Cómo es, o sea, cómo es que uno elige, digamos, ¿cómo decirlo? ¿El intervalo? No. Sí, o sea, sí, ¿con qué cuadro trabajar? ¿Con qué intervalo? Sí, se me olvidó. Listo. Entonces recuerda que siempre tú vas a la frecuencia absoluta y buscas el dato mayor, o sea, el que tenga mayor frecuencia. Dato mayor. Entonces, creo que fue Laura, ¿cierto? Laura Camila. Entonces, en este dato, si yo observo la frecuencia absoluta, ¿cuál es el número más grande? El 12. Entonces, esa es la moda. Digamos, ese es el intervalo donde va a estar la moda. ¿Por qué? Porque la moda es el dato que más se repite. Entonces, nosotros tomamos ese 12 y encerramos el intervalo. ¿Listo? Laura. Ok. Bueno. Profe, gracias. Ok. El chico que me iba a preguntar. Sí, gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿De dónde es que se saca el A? En este caso el 8. La amplitud. Recuerde que ese A significa la amplitud y es al superior, tú le restas el inferior. Siempre esa es la manera para calcular la amplitud del intervalo. Tú al límite superior le restas el límite inferior. 43 menos 35 nos da 8. ¿Listo? Sí. Gracias. Ok, bueno.
Entonces, chicos, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes ya habían hecho la media de esta tabla, espero que todos la hayan hecho, que no hayan dejado acumular trabajo, y van a calcular también la mediana. ¿Listo? Eso lo hicieron la clase anterior. Ahora, adicionalmente, ¿qué van a hacer? Con esa misma tabla, como ustedes la diligenciaron, muy cuidadosos, van a calcular la moda. ¿Listo? Van a calcular la moda. Importante, ¿cómo van a entregar su trabajo? Bueno, en la guía parece que es para el 27, yo respeto lo planeado de la guía. Allá, ustedes resuelven su ejercicio y cuando colocan la mediana, cuando colocan la mediana, la media, a ver qué se me hizo. Listo. Cuando ustedes me colocan allá, hacen su tabla, me colocan, primero, el promedio es igual a tanto. Y eso lo encierran en un cuadrito. Segundo, la mediana. La mediana es igual a tanto. Me refiero, o sea, hacen su tabla y al final del proceso de haber aplicado la fórmula, me encierran eso en un cuadrito, con eso yo verifico. Y finalmente me colocan la moda y la encierran allá en un cuadrito. Tienen que aparecer los procesos, no es que ustedes solo me manden una hojita con esas tres tablas, con esas tres respuestas, no. Usted hace su proceso, su tabla, aparece su fórmula, conforme hicimos acá. Todo esto tiene que aparecer allá en su solución y al final me encierran el valor. ¿Hasta ahí he sido claros? Claro, perdón. Sí, señor. Sí, señor. Listo, mis chicos. Entonces, pues no siendo más, Sí, señor. si no hay ninguna inquietud, no hay alguna duda, vamos a continuar haciendo nuestra actividad. Si usted hoy la termina, sería excelente que la subiera, con eso yo voy calificando. ¿Listo? Preferiblemente yo dentro de lo planeado, la idea era que la